nos pasó absolutamente a todos los sobrevivientes que nosotros no podíamos hablar con nadie, y a nosotros nos hacía bien hablar, nosotros necesitábamos hablar. En esos años de la dictadura, digamos, donde estábamos aislados de todo el mundo, nos reuníamos y hablábamos, pero hablábamos entre nosotros desaforadamente, y hablábamos incluso utilizando el humor negro, que fue siempre una forma muy, muy usada por nosotros para poder hablar de lo que nos había pasado. Con la familia ni te preguntaban. Y si uno quería hablar o quería contar algo, te decía, no, está bien, no hables porque te hace mal. La gente, digamos, no podía soportar el relato que uno podía hacer. No lo soportaba. Lo que tenemos que entender es que ellos no secuestran y torturan porque están un poco más locos, sino este es un plan que se proponía reordenar el mundo. Todo lo que se organizaba en los barrios o en las fábricas para defender sus derechos y construir otra sociedad, había que exterminarlo. Y como eso no lo podían hacer durante el gobierno de Isabel Perón, porque no les alcanzaba con la AAA, con todo eso no alcanzaba, deciden dar el golpe de Estado para exterminar todo. Bueno, estamos en una escuela, no estamos en otro lado, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Que el centro clandestino de detención y exterminio, el campo de concentración y exterminio realmente funcionó, la Escuela Mecánica Armada, estaba en una escuela que funcionaba como tal. Que seguía funcionando mientras acá había un centro clandestino de detención. Efectivamente. Siguió funcionando y participó. El edificio de oficiales, que es en particular donde estaba el alojamiento de los secuestrados, digamos, donde particularmente estaban todos los que fueron secuestrados, constaba de varios sectores, había varios sectores, pero básicamente lo podemos dividir en dos. Uno que es el sótano, que era el lugar de ingreso, por así decir, y después estaba Capucha y Capuchita, un poquito más arriba, ¿no? El sótano era el lugar reservado al tema de los interrogatorios, los cuartos de tortura y demás cuestiones ahí abajo en particular, que era a la vez el paso previo también al traslado, ¿no? O sea, a los detenidos cuando los iban a trasladar, entendiéndose el eufemismo del traslado, que era eliminarlos físicamente, los traían de la parte de Capucha hacia el sótano y era ahí donde le aplicaban las inyecciones de pentonaval. Todo oficial de la Armada participó de la represión. Participó alguna vez de un secuestro, de una sesión de torturas o de un vuelo de la muerte. Tengamos en cuenta que esta era una escuela que recibía pibes de orígenes humildes de todo el país. Pibes de 13, 14, 15 años, 6 años, de todo el país. Muchos sin instrucción inclusive primaria. Como al ingresar a la escuela empezaban a formar parte de la Marina, les daban un viático. Y en la formación le ofrecían un pago extra si iban a ser de guardias. Los guardias que nos custodiaban a nosotros y que también participaban de las torturas eran estudiantes de la escuela. Con una formación especial en la Plaza de Armas de la Escuela Mecánica de la Armada, se celebra un nuevo aniversario de su fundación.
Esta se concretó el 29 de octubre de 1897 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña y en base a los talleres navales que se habían creado en Tigre en el año 1895. La ceremonia es presidida por el director de Instrucción Naval, contraalmirante Horacio Sánchez Moreno. Asisten invitados especiales de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad, representantes diplomáticos y autoridades civiles. Pero lo cierto es de que nuestra condición de detenidos en ese lugar era subhumana, o sea, nos tenían en condiciones aberrantes, podemos decir. Entonces, a mí me tomó varios años, digamos, que me desaparezca la marca de los grilletes. O sea, yo tenía una cadena entre los pies, agarrado con unas roldanas de hierro con unos candados, digamos, que me dejaron marca durante muchísimos años. La marca de las esposas, lo mismo, donde uno tenía que dormir esposado. La capucha, una capucha que habían usado centenares de otros compañeros antes, que jamás había sido lavada. O sea, eso, hay relatos que hablan de capuchas que parecían de papel, digamos, pero en realidad eran de tela. Lo cual demuestra a la vez el plan siniestro, ¿no? O sea, la mentalidad del tipo de logística. Agarrar y confeccionar capuchas para los detenidos. O sea, alguien en una máquina de coser, cortando pedazos de tela para darle forma de capucha para los detenidos. O sea, una dimensión, digamos, que cuando uno empieza a tomar conciencia y noción, digamos, de cada uno de esos pequeños aspectos, se da cuenta de que hubo una planificación hasta el último detalle. Yo cuando me suben la capucha, esa segunda noche, junto con subirme y estar yo con la capucha, me ponen en los pies unos grilletes. O sea, como los esclavos que le ponían 2 aros de cada pie y una cadena en el medio uniéndolos. Acá en la Escuela Mecánica de la Armada, en el Casino Oficiales, lo vas a ver. Los grilletes de los secuestrados fueron lentamente rompiendo los escalones del mármol. Una escuela donde, aparte de enseñar a ser electricista de a bordo, mecánicas de a bordo, porque eso es lo que se enseñaba acá, lo que les estaban enseñando también a los chicos, que esto era la Armada, y que la Armada tenía un proyecto propio, que respondía a un modelo de país, y que se llevaba adelante a sangre y fuego.
condición de fotocromista, me hacen una serie de preguntas acerca si tenía la capacidad de falsificar determinada cosa, digamos, que en este caso en particular era la contratapa del pasaporte uruguayo. Y yo les decía que no. Yo me negué a decirles nada, digamos, o sea, entonces, y les decía que no. Hasta que un día viene un compañero en el sector de capucha, me levanta la capucha, y me dice, yo lo reconozco porque era un compañero mío de antes, y me dice, deciles que sí, porque con esto no estás colaborando con ellos, no es para fines operativos, ellos no van a utilizar esto es una mafia, dice, acá lo que quieren hacer es el pasaporte uruguayo virgen para venderlo, para su propio pecunio, por así decir. Había todo un plan ahí desarrollado que tenía que ver con que, bueno, al secuestrado se lo aislaba, se lo convertía en objeto, se le quebraba la identidad, era un número que estaba tirado en un colchón. Y la idea era, desde ahí, desde ese quiebre absoluto y esa cosificación, porque no éramos más que cosas que estábamos ahí arrumbadas en un altillo justamente, ¿no? Hasta el sitio grafica la situación. A partir de ahí entonces pasar esto era el cuento que ellos planteaban, ¿no? Pasar a trabajar era algo así como empezar a recuperar desde algún lugar tu condición de sujeto. A mí, a mi compañera y a otros 2 compañeros más, nos tocó hacer, junto con otros que ya estaban ahí, nos tocó hacer una síntesis periodística de los diarios del día. Recibíamos los diarios a las 2, 3 de la mañana, todos los diarios de la capital federal de Buenos Aires, y teníamos que hacer una síntesis periodística de los temas del día, tema por tema. ¿A quién iba destinado este trabajo que ustedes hacían? Esto se hacía, se pasaba a máquina y después se fotocopiaba, y eso iba destinado a las oficinas públicas que estaban relacionadas con la Armada. Por ejemplo, el Ministerio de Bienestar Social, que en ese tiempo estaba a cargo de la Armada, y otras oficinas públicas, otros regimientos que no sé, yo sabía de eso, ¿no? El trabajo esclavo era toda esta tarea que además ellos sí concretamente necesitaban, que era la falsificación de documentos. Bueno, se llegó a falsificar moneda dentro de la ESMA para desestabilizar países, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, ahí nos pusieron, por lo menos en lo que fue en mi caso, el del ruso, a los 3 meses y pico de estar en esta situación de cosa, nos bajaron a la parte de documentación, y en esa época los procesos de impresión eran muy distintos de lo que son hoy, por lo tanto se trabajaba se ampliaban los fondos de seguridad de las cédulas, se retocaban, se volvían a achicar, se imprimían, bueno, todo un largo proceso del cual yo en mi vida había falsificado un documento. Y sí, en todos los campos de concentración hubo trabajo esclavo, en todos. En algunos más, en otros menos, pero siempre trató de utilizarse el trabajo esclavo no solo para la propia, digamos, el propio funcionamiento del campo de concentración, las cuestiones técnicas del funcionamiento del campo de concentración, sino incluso por cuestiones políticas que le interesaban a los represores. Una vez que me llevan a trabajar, los primeros que tomo contacto es una pareja de compañeros, y me dicen ellos, dice, te vamos a delegar una responsabilidad, porque a nosotros nos van a sacar de acá, entonces te la vamos a poner en vos porque vos vas a estar acá durante bastante tiempo. Y esa responsabilidad, dice, es la de tratar de salvar la mayor cantidad de compañeros posible. A mí primero me bajaron al sótano con los compañeros que falsificaban documentos para que encuadernaran el libro. ¿Te imaginás que yo encuadernar libros? En mi vida encuaderné un libro, pero creo que al segundo día ya era el mejor encuadernador de este mundo. Con tal de no volver a capucha, aprendí a encuadernar libros en 24 horas. Y entonces había una imprenta, que no era una imprenta, era un mimeógrafo, digamos. Bueno, pero yo decía, fulano sabe manejar mimeógrafo. Que aunque no supiera, le daba una instrucción rápida en 5 minutos y ese era el mejor mimeografista del mundo.
Había una ley no escrita ahí, pero que si estabas en capucha podías inventar, digamos, un trabajo para alguien que no había, que entonces faltaba gente ahí, porque mira, hay que hacer esto y falta gente, y esta sección está vacía, nadie se puede hacer cargo porque no damos abasto, porque mire, los diarios llegan a las 3 de la mañana, se van a las 5, ya tenemos que estar fotocopiando, necesitamos más gente acá, ¿por qué no lo llama fulano que están en capucha y que vengan para acá? Carnaza, Roberto Barreiro, reparaba máquinas de escribir, entonces lo tenían girando por toda la ESMA, reparando máquinas de escribir. Y no estaba bien, precisamente ahí en Pecera. O sea que estabas como una pecera porque por el medio del pasillo pasaban los oficiales y observaban lo que estabas haciendo. Y estando ahí un día lo veo a Febres, al prefecto Al Gordo Selva. Al Gordo Selva, al Gordo Daniel, al prefecto que sus propios compañeros lo mataron de cianuro para que no hablara. Él era el responsable del sector donde estaban los compañeros secuestrados en la parte de documentación y de las salas de torturas, etc. Y voy y le digo, hay un problema con Carnaza. Me dice, ¿cuál es el problema? No, mira, Carnaza está medio día acá arriba, medio día abajo en el sótano, y realmente, finalmente no hace nada, porque está medio día en cada lado y no termina haciendo nada. Ninguna de las tareas que se le encomienda. ¿Por qué no lo tenés definitivamente abajo en 4? Y ya está. Me dice, y las máquinas de acá te las mando a 4. Yo diciéndole eso, un secuestrado, al secuestrador. Entonces lo que pudimos lograr con algunos compañeros fue justamente eso, intercambiar, o sea, mandar uno de nuestro sector a Pecera, que se la podía bancar, y aquel que ya venía destruido, que no aguantaba más, agarraba y lo traíamos abajo y lo podíamos por lo menos recuperar. Ahí entendí que entre ellos había competencia. Empecé a entender, había competencias. ¿Sabes cuál era la competencia? ¿Quién tenía más preso? Más chupado, más secuestrado. Pero éramos como sus esclavos para ellos. Y eso le daba poder. Y eso les daba poder. A la Betty cuando la mandan a la casa a ver a sus familias, la Betty aprovechaba esas salidas para avisarle a los organismos de derechos humanos quiénes habían sido secuestrados. Y ella, jugando su vida, siempre se las arreglaba para que esa información llegara a familiares y se supiera afuera quién había sido secuestrado. Pasterra recién lo habían secuestrado y lo tenían acá en la huevera, lo estaban torturando. Y Betty le habían traído para que tengan a Eva, la hija de Víctor. Y en un momento dado, entra un milico, quiere agarrar a la beba de Víctor para llevarla, porque Víctor no cantaba, no le daba un nombre, no daba nada, la quieren llevar. Y Betty agarra a la beba, la agarra fuerte y se la saca al milico casi de las manos y se da vuelta como protegiéndola ella. Ella era la secuestrada. Y en ese momento, ante su propio secuestrador y del cual su vida dependía, cuando quiso llevarse a la beba para torturarla, la Betty no pensó si eso le iba a costar la vida o no. Agarró a la beba y la protegió. Eso pasó acá, en este lugar. Este lugar donde ellos pensaban que eran los amos y señores, pero había límites. Nosotros podíamos poner los límites.
marzo de 1979 habían empezado a hacer transformaciones en el lugar. La sala de torturas ya no era más la sala de tortura, era un salón de audiovisuales. Tenía un cartelito en la puerta que decía salón de audiovisuales, y cada oficina tenía un cartelito con algún destino, porque la comisión de la OEA iba a visitar a la ESMA. Nos llevaron hasta el puerto de San Fernando, nos subieron a una lancha de la prefectura en varios viajes, y nos llevaron todos a una isla que se llamaba El Silencio, sobre el río Paranaminí. La isla, que tiene una relación con la Iglesia Católica, con la jerarquía de la Iglesia Católica, constaba de 2 o 3 casas. Yo no lo pude ver bien por las condiciones que estaba, pero nosotros estábamos en esas casas típicas del Tigre, que son elevadas y abajo están sostenidas sobre pilotes de madera. Bueno, esa, la parte de abajo, la parte donde están los pilotes, la habían cerrado, y ahí en ese lugar estábamos nosotros. Y a nosotros nos sometieron a trabajo esclavo en la isla también, o sea, nos hacían cortar árboles, cargarlos al hombro, pero terrible tronco de árboles, cargarlos al hombro, que después ellos vendían, entre otras cosas, también para su propio beneficio y pecunio, ¿no? Bueno, lógicamente la intención de todo esto era que si iban a mostrar a la ESMA modificada ediliciamente, no podían mostrar a los detenidos desaparecidos ahí adentro, y optaron por esta salida, en el sentido de ponernos lo más lejos posible, en un lugar inaccesible para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí nos tuvieron durante un periodo prolongado, más de un mes estuvimos ahí. ¿Está tomando conocimiento? En abril del 79 fue el paro que hacen los 25, el primer paro que se llamaba a nivel nacional. Hasta ese momento había habido paros individuales de algunas fábricas, no algunas, muchas, o de sabotaje, paros de gremios llegó a haber. Lo que no hubo fue un paro nacional. El primer paro nacional es de fines de abril, creo que alrededor del 24 de abril, más o menos el 79. Yo estaba acá, en Capucha, acá. Así que en la información estaremos... Y me acuerdo que el guardia estaba acá con la radio y lo volvíamos loco al guardia ese día, porque le pedíamos que cambie la radio a los noticieros. Queríamos estar todo el día para escuchar el noticiero. ¿Por qué? Los noticieros, ¿qué decían? O los comentarios que eran, imagínatelo, a ese Antonio Carrizo decía, no paró nadie, solo pararon 10.000 personas en todo el país. Nosotros sabemos que pararon 10.000 personas y nos estábamos tocando, nos parecía el cielo con las manos. Que haya estado un paro nacional, aunque sea por un sector del sindicalismo nada más, que hayan parado lo que haya parado, pero pararon, le daba el sentido a que nosotros estuviéramos resistiendo. Ese día sentíamos que tenía sentido estar vivos, porque afuera los compañeros seguían peleando. Yo recuerdo claramente, porque también dentro de mi oficio de fotógrafo pasaba unas proyecciones de diapositivas, que habían era un programa, por así decirlo, que habían elaborado ellos. Lo que mostraba eran las zonas del cuerpo donde se debería aplicar la picana para que el prisionero confesara, digamos, con un esquema de dibujos, digamos, ¿no? O sea, una figura humana, entonces la picana se aplica acá en el ojo, en la encía, acá, y las zonas, digamos, donde tenía que aplicarse, y recuerdo claramente señalado con diferentes colores la intensidad, digamos, de dolor que producía una cosa y la otra. Eso eran
oficiales de mar, podemos decir, con el uniforme blanco, así me acuerdo, porque en verano usan el uniforme blanco, todos con la gorrita blanca, todos sentados ahí adelante mirando la proyección. Eso decían que algunos éramos recuperables, término que nunca terminamos de entender qué significaba. Pero en lo concreto decían que nos podían recuperar para la sociedad. Y entonces nos iban a dar tareas para hacer. Nosotros decíamos, obviamente entre nosotros, que si lo que vos te daban a hacer no significaba que caiga un compañero, hacelo, si no podía significar salir con vida, finalmente. El límite era ese. Al ruso y a mí nos llevan al sector de inteligencia. Sector de inteligencia, no sé, era una oficina arriba donde tenían una cantidad infinita de papeles. Entonces ahí en esa época, nos ponen a confeccionar las famosas fichas de las que habla Lorca y Panice, que luego se microfilman. Por cada secuestrado, por cada detenido desaparecido, formaban una carpeta. Exactamente, y le sacaban una foto. Y eso estaba todo microfilmado en un original, que yo tuve que hacer las copias de eso. Que había una máquina especial para eso y había una pantalla proyectora para eso también, que era la que te permitía ver. Eran 10 rollos de esos, en los que entraban 500 casos cada uno. Así que te das clara cuenta, digamos, de que se trataban de 5.000 casos, lo que había ahí. La ficha contenía datos casi básicos. Sí. Después había carpetas o legajos. Los legajos eran otra cuestión. Los legajos estaban también ahí en el sector de inteligencia, en un típico fichero colgante. Y después lo otro que había era un libro infernalmente alto y grande, que era donde anotaban a cada compañero que caía, y después había 2 columnas donde había una L y una M, y ahí se ubicaba los que trasladaban, una T, y ahí se ubicaba una crucecita en la L para los liberados y una T para los trasladados. Los trasladados implicaba el mar, ¿no? Y había un grupo de fichas que, si no me falla la memoria, le decían la ficha 1000, que eran los blancos, que eran los casos 1000, que eran los blancos, la gente que ellos no habían todavía podido secuestrar y que tenían algún dato. Un día viene Andrea, con sus 19 años, y me trae una foto y me dice: tomá, cacho, que no la vean. ¿Qué era esa? Era una foto mía, que no se habían dado cuenta cuando me secuestran, que ellos me tenían como blanco, por otro motivo. Nosotros ya en esa época teníamos un régimen en el cual los días viernes nos llevaban a casa, a la casa de mi madre, y nos iban a buscar el domingo. Y era invierno, bueno, yo tenía puestas unas botas, se usaban en esa época las polleras larguitas y unas botas que eran muy anchas, eran medio caídas, pero muy anchas. Y bueno, empezamos a sacar fichas, yo me las ponía en las botas y las sacábamos. Pero me dio culpa, porque al principio saqué fichas de gente que conocía. Recuerdo que la primera ficha que saco son las hijas de Brocken. Del abogado Brocken. Del abogado Brocken, que estaban en México, y digo. Entonces esa semana me quedé así muy culposa y dije, bueno, voy a volver a sacar, pero sin mirar. Entonces metía la mano, sacaba, las doblaba, porque eran unas carpetitas, eso ya no eran fichas, eran unas especies de carpetitas, así que las doblaba mucho, me las volvía a poner en las botas y con eso salía para mi casa.
Llegaba a mi casa y lo prendíamos fuego. La forma de resistir de Andrea, entre otras tantas cosas, fue la de sacar todos los datos posibles de lo que ellos llamaban sus futuros blancos, de tal forma de tratar de evitar que esos compañeros puedan ser secuestrados. Nuevos secuestros. Sean nuevos secuestros, tal cual, arriesgando su propia vida. Hay compañeros que fueron torturados, todos fuimos torturados brutalmente, algunos pudieron resistir la tortura, engañar a los represores, no hablar, no brindar información. Hay otros compañeros que fueron brutalmente torturados y que no pudieron resistir, se quebraron en ese momento, en el sentido de que tuvieron que dar alguna información que los represores necesitaban. Pero que después de dar esa información, después de que se le haya sacado ese dato, que los represores, digamos que se pudieron reconstruir humanamente, ahí mismo dentro del campo de concentración, y que salvo eso no siguieron teniendo una conducta digna dentro del campo de concentración. Y hubo individuos que fueron brutalmente torturados, se quebraron, pero que además, después de haber sido torturados y sin necesidad, sin que se lo pidieran, o sin que se ejerciera sobre ellos violencia física, pasaron a colaborar con los represores. Si uno no hubiese tenido una actitud de cierta resistencia, un intentar no negociar, toda esa cuestión, ¿cómo vivís para adelante? Siempre es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si yo en el centro clandestino hubiese tenido una actitud de colaboración, de pasarme del otro lado? La verdad que esta es una pregunta que me hago, sí. que es compleja, ¿no? Digo, ¿cómo es la cabeza de alguien que se pasó de bando, ¿no? ¿Cómo es? El quebrar significaba dar un salto al vacío, es decir, quebrar significaba pasar a colaborar con estos individuos. Y que hubo casos que ocurrieron, existieron, tanto en la ESMA como en tantos otros lugares, ¿no? Esa es una realidad que existió, pero esa es la brutalidad represiva, digamos, de esta gente que permitió que produjo estas cosas. La razón por la cual algunos sobrevivimos y otros no está en nuestro entendimiento, es decir, la explicación la tienen los represores. Puede decirse que estos procedimientos clandestinos pueden ser vistos como verdaderos juicios. Se procedía a la identificación de personas, se las arrestaba, se las conducía a un lugar de detención, se las interrogaba generalmente mediante la imposición de tormentos, se evaluaban sus dichos, se confrontaban las declaraciones con las de otras personas en la misma situación y finalmente se producía una decisión, sentencia, que podía consistir en la libertad de la persona, en su eliminación física o en la derivación a un centro de detención previsto por el sistema legalizado.
Ellos por un lado querían ocultar todo lo que ocurría, pero por otro lado necesitaban de que lo que estaba ocurriendo se supiese para aterrorizar al resto de la población. Y a las generaciones futuras. Y a las generaciones futuras, ¿no? Y ese fue nuestro doble rol como sobrevivientes apenas rompimos el contacto con ellos. O sea, la necesidad de contar lo que ahí había ocurrido, de dar testimonio de lo que ahí había pasado, de comunicarnos por lo menos con los familiares de los compañeros que habían estado con nosotros y que estaban desaparecidos, a sabiendas de que lo que estábamos haciendo era desparramar el terror. Pero era ineludible una cosa sin la otra, digamos, ¿no? Que recién hoy, digamos, eso se está revirtiendo en el sentido de que nuestro testimonio es el único que permite meter a los milicos en cana. Sí, muchas gracias. Queríamos consultarle nuestra querella el porqué de los imputados que se retiran sin esposas. Desde la primera audiencia vimos que llegaban con esposas, pero vemos que audiencia tras audiencia se van, como decirlo, liberando las condiciones que rigen para ellos. Si hay alguna explicación de que se les haya otorgado este beneficio. Sí, acá me informa el señor secretario que el tema de las esposas se lo está colocando ahí al descanso de la escalera. Bueno, esto es así, se tiene presente la observación de la doctora, ahora ya está resuelto de esa manera. ¿Estamos? ¿Qué sentiste el día que vos llegaste el 11 de diciembre, comenzaba el juicio y viste entrar? Y no, fue fuerte. A la patota de la ESMA. Fue fuerte, es contradictorio, es... Bueno, lo primero que uno siente es los compañeros que no están, ¿no? Y que tuvo un sentido todos los años de lucha. Eso es lo que uno siente. Bueno, los compañeros no están, pero esta gente está teniendo que entrar así como pide nuestra abogada, esposados. Así que eso es fuerte, eso es lo más fuerte que uno siente, por los compañeros que no están. Porque era necesario para la dictadura que se conociera el horror que ahí se vivía ahí adentro. ¿Por qué? Porque eso generaba miedo. Eso genera miedo hacia el resto de la sociedad. Y si no hay sobrevivientes, entonces ese miedo no sale para afuera, ese horror no sale para afuera porque no hay quien lo cuente. Los únicos que lo podemos contar somos nosotros. Al mismo tiempo, el ser sobreviviente nos trajo como consecuencia la desconfianza hacia nosotros mismos. Es decir, de la misma forma que se dijo, por algo habrán desaparecido, se acuñaba esa frase, claro, también se acuñó, por algo estarán vivos. Entonces, ese es todo un juego macabro que pretendieron que nosotros jugáramos. Ese rol que ellos no previeron en aquel momento, suponiendo de que esta situación que hoy se atraviesa, de que haya juicios donde ellos están yendo sometidos a la justicia, bueno, en definitiva la historia permitió que se dé, ¿no? Pasaron lamentablemente 30 años, digamos, entre una cosa y la otra, pero bueno, es lo que hace válido incluso el hecho de haber sobrevivido, porque de eso en definitiva se trata. Por suerte, muchos de nosotros, digamos, nos resistimos a ese juego macabro. Ese juego macabro hubiera sido si nosotros hubiéramos dicho solamente, miren, la pasamos muy mal, nos pasó esto, nos pasó el otro, eran terribles, con ellos no se puede. Mejor no meterse con ellos. Mejor no meterse con ellos porque no se puede, porque miren lo terrible que hicieron, los horrores que vivimos, los horrores que son capaces de hacer. Si hubiéramos dicho solo eso, hubiéramos jugado el rol que ellos querían que jugáramos. Nosotros me parece que transformamos nuestro testimonio en acusación. En otra intensa jornada que se sigue por el juicio de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el tribunal, desde horas muy tempranas, dio lectura de los cargos acusatorios contra los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. En la ocasión, declaró Jorge El Tigre Acosta, siendo uno de los principales imputados. Esas víctimas fatales
de los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos, con consecuencias que llegan quizá hasta hoy, me parece injusto, justo, no lo juzgo. Las órdenes son para cumplirlas. O por lo menos, señor presidente, eso era lo que nos enseñaron a los suboficiales y oficiales. Por su parte, el Tigre Acosta negó todos los cargos que se le imputaran en el tribunal. Acosta ha negado todos los cargos, dijo soy responsable de todo, pero a la hora de hablar de caso por caso negó absolutamente toda su responsabilidad. Señor presidente, estoy condenado. Por eso estoy declarando. ¿Qué pasa con mis oficiales? Yo soy absolutamente responsable militarmente de toda orden que les haya impartido. Y si no cumplía, le aplicaba el Código de Justicia Militar para tiempo de guerra. Más tarde, cuando el tribunal consideró que el ex represor Jorge Tigre Acosta había incurrido en varias contradicciones, se resolvió el pase a cuarto intermedio para las aclaratorias. Ha ido cambiando el periodo que denuncia como que estuvo en la ESMA, entonces finalmente se le leyó las declaraciones anteriores y bueno, no quiso aclarar en qué periodo efectivamente sí había estado en el grupo de tarea. Por ser la causa ESMA considerada la gran causa madre que engloba a todas las restantes, serán más de 230 testigos los que desfilarán frente al tribunal. Resulta que el primer acto de resistencia que uno lleva a cabo en ese lugar es el de la memoria, el de registrar. Las caras, en caso de ser posible, los nombres, en caso de ser posible, los apodos, la forma de caminar, qué sé yo, alguna cuestión de los represores, me refiero, que permite identificar. Y con respecto a los compañeros que pasaron por el lugar, lo mismo, las mismas características. Han habido casos que hemos podido identificar a una compañera porque en esa oportunidad tenía un pullover rojo. Entonces la familia se acuerda de que ese día la chica había salido con el pullover rojo y a partir de eso supimos quién es. Vos te das cuenta de que los juicios que hoy en día se están llevando, todos estos tipos, a pesar de lo emblemático y lo mal que está todo llevado adelante, se sostiene, como decía Andrea, en función del testimonio del sobreviviente. Este juicio de la ESMA que estamos atravesando es solo una pequeña parte de lo que tendría que ser un verdadero juicio a todos los genocidas de la ESMA, ¿no? Es decir, solo están juzgando en este juicio una pequeña parte de los torturadores. Tenemos que aclarar que nosotros tenemos con nombre y apellido y con testimonio unos 300 represores de la ESMA, ¿no? Y compañeros desaparecidos con nombre y apellido 3 veces más de lo que se está tomando en este juicio. Entonces, por ahí también es importante destacar cómo hoy el conjunto de nuestro pueblo no resiste mucho estas situaciones, porque cuando nosotros llegamos a tener datos es porque la gente nos acerca a los datos, porque lo escuchan hablar, porque los escuchan ufanarse de cómo ellos reprimían o cómo torturaban, y bueno, y a partir de ahí es que nosotros logramos llegar hasta donde están esos tipos, porque otra cosa es que la justicia, yo lo he visto, la manera, prácticamente les manda una carta y les dice, señores, acérquense a declarar. Y por estos acuerdos que hay con la Marina, en la medida que van siendo descubiertos, tienen que ir, presentarse y declarar, tienen como que ellos hacerse cargo, digamos, ¿no?
y es a la vez recriminado por los tipos que están siendo sometidos a juicio hoy en día, como diciendo la Marina nos abandona. Porque seguramente en el contrato preliminar de esta situación no estaba este ítem como punto B o C. Digamos, si el enemigo te identifica el día de mañana, dentro de 30 años, cuando haya juicio, jodete. No era así. El pacto de sangre era otro. Entonces hoy también es cierto esto de que la identificación, ese acto primario de resistencia del que yo hablo en aquel entonces, es el que hoy permite incluso variar el pacto de sangre, ese compromiso que había entre ellos, en el sentido de que acá nos defendemos a rajatabla todos, porque todos tenemos las manos manchadas de sangre en esta cuestión. También fue abogada en el proceso contra Miguel de Chocolats. Tenemos el antecedente de Jorge Julio López. Ha habido amenazas también a algunos de los testigos de este proceso. ¿Ha pedido protección? No, la protección que pedimos es que estén presos, porque muchos de estos genocidas que van a ser juzgados hoy están en libertad, están con domiciliaria, otros cuentan con, ciertos beneficios que siempre logran conseguir en las cárceles. Nosotros creemos que es esto lo que conspira contra la seguridad de los testigos, es la libertad y la impunidad que tienen. Imagínense que esta gente estuvo libre por más de 20 años trabajando en agencias de seguridad y muchos de ellos en las propias fuerzas represivas. ¿Cuál es la expectativa después de tantos años, Miriam? Bueno, nosotros tenemos desde Justicia Allá, siempre hemos pedido que se los condene por genocidio. En este caso creo que se aplica más que nunca, ¿no? Porque Rodolfo Walsh mismo en su carta abierta en 1977 ya habló de la magnitud genocida del plan que la dictadura estaba llevando adelante. Ahora, tantos años después, vamos a pedir nuevamente que se condene a sus captores por ese delito, por el delito de genocidio. Un delito que incluyó a responsables civiles, como en el día de ayer que logramos que después de mucho tiempo denunciarlo fuera indagado Aleman en esta misma causa, en la causa Esman, aquel que fue ministro de Economía de la dictadura. Para nosotros hay una unidad entre aquellos que prestaron su colaboración civil y estos militares que hoy van a empezar a ser juzgados. Creo que estamos avanzando, que se está avanzando en ese sentido, ¿no? Digamos que hay como un permiso, digamos, en el conjunto de la sociedad, digamos, de empezar a hablar seriamente del tema de los civiles. Es decir, que se lo haya podido acusar o abrir una causa a Martínez de Oz, que estemos hablando de Aleman en la ESMA, de Smart, que está enjuiciado en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Me parece que son pequeños avances que van abriendo, son brechas que se van abriendo y que nos van a ir permitiendo seguir acusando, claro, a los funcionarios, no solamente a los grandes patrones oligarcas y de la Unión Industrial, digamos que fueron los ideólogos y los beneficiarios. Allá hay una declaración de Martínez de Oz que dice que en septiembre de 75 ella tenía armado, digamos, el plan económico para el golpe de Estado, ¿no? Tenemos que ver cuáles eran los funcionarios de la dictadura, quiénes eran los grandes empresarios de la época de la dictadura que se beneficiaron con el plan económico y que son los que lo impulsaron, sin ninguna duda, ¿no? Y no solamente eso, sino los acuerdos políticos o de interés que existen entre los sucesivos gobiernos que hubieron después de la dictadura hasta el día de hoy, que permitieron de que el desbalance político de determinada circunstancia o de determinada coyuntura política en el país, hacen que mágicamente, de golpe, hoy Ernestina Herrera de Noble, que es un secreto a voces durante muchísimos años, que tiene 2 pibes apropiados, a hoy, como se tira contra el gobierno, resulta que empieza a ser interesante e importante esta cuestión. O el de la jueza Sarmiento, digamos, que como le agarró y le votó en contra, pero vos tenés, viste, cuando el Estado quiere, ¿cómo investiga? El padre represor. Claro, como cuando el Estado quiere, investiga. O que Juanjo Álvarez era parte de la CIDE en la dictadura cuando se peleó con los Kirchner. Exactamente. Están Y las así fotos de sucesivamente. Alfonsín tomando el té con Arindegui. Claro. Y esas son sucesivas responsabilidades compartidas. Cuando uno habla de la responsabilidad de los civiles en el golpe no se terminó en el 83, se tuvo una continuidad de impunidad durante todos estos años que sigue hasta el día de hoy, donde apenas en algunos casos se está haciendo justicia. Que la sociedad consienta, digamos, los juicios, que avale los juicios, yo creo que no son cosas que nos lo regalaron, digamos, así porque sí.
es producto de la lucha nuestra, la lucha de los familiares, de las madres, las abuelas, del conjunto de los organismos de derechos humanos y de un sector, digamos, del pueblo que nos acompañó en todos estos años, digamos, si se anularon las leyes de impunidad, de obediencia de vida y punto final, eso es producto de nuestra lucha. Entendemos que los delitos por lo que es traído aquí Cristian Federico von Bernig, esto es privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, fueron parte de un plan más amplio, de un plan sistemático que se vivió en la Argentina y cuyas consecuencias planificadas de impunidad nos alcanzan hasta el día de hoy. Y tienen como resultado no solo las amenazas que hemos sufrido testigos, abogados, jueces, sino la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, cuya causa continúa impune y él desaparecido. Es por eso, señores jueces, que en base a nuestras profundas convicciones y manteniendo la plataforma fáctica, venimos a solicitar un cambio de calificación. Exigimos que a Cristian Federico von Bernig se lo condene por genocidio. Una vez más vamos a demostrar que lo que aquí tratamos, que estos 3 meses de juicio que analizamos las cosas más horrorosas que se puedan escuchar, no fueron delitos aislados, fueron parte de un proyecto económico y político cuyo objetivo era cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora. Por eso, a un año de gobierno de estos señores, ya los salarios reales habían caído a la mitad. A un año de gobierno. Esto para nosotros es significativo, porque a la vez y al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas. En pos de ese objetivo es que actuaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero fueron auspiciadas y alentadas por el gran empresariado y la Iglesia. Creemos, señores jueces, que esto hay que decirlo. Comparto lo que dice el sueco, ese primer registro que está vinculado al hecho de poder memorizar tiene que ver con la resistencia, pero a nosotros, que lo vivimos adentro de los centros clandestinos, que éramos militantes políticos, nos costó reasumirnos, o sea, nos costó todo un proceso de vincularnos, de juntarnos, de hablar con el otro para recomponernos y poder retomar nuestra militancia anterior, de alguna manera registrarla, porque un suceso tan impactante, tan fuerte como fue toda esa represión, tan tremenda, tan asesina, o sea, poder ponerle los adjetivos que se te ocurran, tuvo un objetivo bien concreto. El objetivo fue destruir una sociedad, destruir todos sus lazos, todas sus posibilidades, transformarla completamente. Ese es el objetivo central. Y bueno, lo que tenemos hoy, 30 años después, son esos alcances. Lo que hemos ido viviendo es todo ese efecto que provocó el genocidio. Compañeros, los que están aquí adelante, necesitamos que se abran hacia un costado y hacia el otro. La dictadura se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional porque sus objetivos no se agotaban en los económicos y políticos. Perseguía un quiebre y una reconstrucción de todas las relaciones, de la moral, de la ideología, de la familia. Allí el rol de la Iglesia se volvió fundamental. Incluso el método de exterminio basado en arrojar personas vivas al mar había sido consultado con la jerarquía eclesiástica, que lo aprobó por considerarlo una forma cristiana de muerte. Entonces, señores jueces, subversivo era aquel que desafiaba la occidentalidad cristiana. En la Argentina no hubo una represión indiscriminada, sino discriminada. El aniquilamiento no fue casual ni irracional. Se trató de la destrucción sistemática de una parte sustancial de un grupo nacional que había desarrollado determinadas formas de organización y de participación. Terminar, cortar con esa participación, con esa organización, fueron uno de los objetivos a más largo plazo que se propuso la dictadura y que hasta el día de hoy padecemos.
al sueño, podemos decir, que tuvo cada uno en aquel momento dentro de su afán de resistencia, que pasaba incluso por el ansia de fugarse de ese lugar, ¿no es cierto? Que es lo que cualquier prisionero aspira a hacer. Pensabas en el primer momento. Lo que pensabas en primer momento era cómo salir de acá, ¿no es cierto? Bueno, si voy a salir de acá, además, ¿en qué condiciones voy a salir de acá? Y eso hoy nos permite a nosotros llevar estos juicios adelante y darnos cuenta que aquel sueño, digamos, que era loco en aquel entonces, de salir de acá, del infierno, como carajo, bueno, no solamente salir, sino llevarse todo lo que uno puede, provocarle el mayor daño posible adentro, salir y provocarle el mayor daño posible a lo largo de la historia que se produce en el día de hoy, por lo menos con estos que están acá. Claro. Y no, lógicamente que no nos vamos a quedar con esto, porque... O sea, si tuvimos ese compromiso en aquel entonces y hoy tenemos identificado a 300 represores, nadie nos engaña con que con 59 nos vamos a conformar. Nadie nos para con eso. Habrán algunos que dirán, no, después de esto, reconciliación, borrón, cuenta nueva, ya están los jetones, Acosta, Asti, ¿qué más querés? No, quiero al hijo de puta que agarraba y me pateaba la cabeza cuando yo estaba en capucha, o a los demás, no a mí. El que nos pateaba la cabeza por diversión, simplemente. Ese también. Nosotros somos militantes, los sobrevivientes. Podríamos hacer como militantes, participar de otros espacios. Sin embargo, me parece que este es el espacio en el que tenemos la responsabilidad de estar, por los compañeros. Entonces, para estar en otros espacios lo que tenemos que hacer es duplicar nuestros esfuerzos. De este espacio es un espacio del que estamos signados, del que es difícil desentenderse, porque está esta responsabilidad con los compañeros. A mí lo que sentí cuando los vi entrar esposados es, bueno, la peleamos, resistimos, luchamos, y esto es por los compañeros que no están. Punto. Eso es lo que sentí. No es personal, pero es por los compañeros que no están.